Saludos, apreciados estudiantes. Continuando con las actividades en línea, vamos con el segundo video de este segundo corte del tercer lapso. Entonces vamos a empezar con el tema de polígonos, que es el primero que trata en el segundo corte. Entonces un polígono es una parte del plano limitado por una línea poligonal cerrada. Por ejemplo, tenemos polígonos regulares, el cuadrado, el triángulo, el pentágono, el hexágono, el heptágono, que tienen todos sus lados iguales, todos miden lo mismo. Y tenemos polígonos irregulares, también hay cuadriláteros, pero tienen 4 lados, pero tienen diferente longitud. También hay triángulos, como el triángulo escaleno, pero tienen diferente longitud. Igual pentágonos, pero tienen diferente longitud. Entonces esa es la diferencia entre los polígonos regulares y los irregulares. Referente a los polígonos, podemos empezar el estudio de otros temas. Por ejemplo, el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de cualquier polígono. No importa si el polígono es regular o irregular. La suma de los lados es el perímetro. Por ejemplo, vamos a calcular el perímetro de un triángulo equilátero de lado 2 centímetros. Como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, miden 2 centímetros. Entonces, aquí tenemos 2 centímetros, aquí tenemos 2 centímetros y aquí tenemos 2 centímetros. Entonces, el perímetro de ese triángulo es igual a la suma de los lados de ese triángulo. Entonces, el primer lado, el segundo lado y el tercer lado, todos miden igual por ser un triángulo equilátero. Entonces, la suma de ellos es 6 centímetros. Ese es el perímetro de esta figura de lado 2 centímetros. Supongamos que tenemos ahora un triángulo, pero escaleno. Escaleno quiere decir que todos sus lados son desiguales. Entonces, supongamos que el lado más largo tiene 5 centímetros, el otro tiene 3 centímetros y el más pequeño tiene 1 centímetro. Entonces, igual, el perímetro de este triángulo es la suma de los lados. Entonces, 1 centímetro más 3 centímetros más 5 centímetros. Y esto me da 1 más 3, 4, más 5, 9 centímetros. Entonces, tanto si son polígonos regulares como irregulares, podemos calcular el perímetro que, como dijimos, es la suma de sus lados. También podemos iniciarnos en el estudio de las áreas. También les podemos llamar superficie. El área es la región del plano limitada por la línea poligonal cerrada. Entonces, por ejemplo, nosotros ya antes habremos estudiado áreas en primaria, pero ahí podemos recordar que cada polígono regular tiene una fórmula asociada para el área. Por ejemplo, tenemos el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. El lado es esta parte. Y entonces el área será el lado al cuadrado. Por ejemplo, el área de un triángulo es la base por la altura entre 2. Entonces tenemos la base, en este lado, la altura, la distancia que hay desde la base hasta el otro vértice del triángulo, esta es la altura, y eso lo dividimos entre 2. Estas son fórmulas ya determinadas. Entonces, supongamos que queremos calcular el área de un cuadrado de lado 3 centímetros. La fórmula nos dice que hay que elevar el lado al cuadrado. Quiere decir que elevamos los 3 centímetros al cuadrado.
Entonces, elevamos el 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y los centímetros nos quedan también al cuadrado. Esas son las unidades de área. Centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, toda la unidad elevada siempre al cuadrado porque son unidades de área. También podemos iniciar el concepto de volumen. Cuando ya no nos encontramos en 2D, lo que podemos llamar 2D, que tenemos ancho y largo, podríamos decirle, sino que también introducimos la profundidad, ya entra el tema de volumen. Entonces, supongamos que tenemos un cubito de 1 centímetro de lado o de arista en este caso. Entonces, el volumen de un cubo también es una ecuación o una fórmula ya determinada, es el lado al cubo. Entonces, si tengo el lado de 1 centímetro, lo que tengo es que elevar ese centímetro al cubo. Entonces, recuerdo que 1 elevado al cubo es igual a 1 por 1 por 1. Y eso me sigue dando 1 centímetro, pero el centímetro va a estar elevado al cubo, que es la unidad de volumen. Las unidades de volumen siempre están elevadas al cubo. Recordamos siempre, por ejemplo, cuando tenemos agua, decimos tantos centímetros cúbicos. Entonces, esas son unidades de volumen. Supongamos que tenemos un cubo más grande de 3 centímetros de lado o de arista. Entonces, para calcular el volumen, como es un cubo, igual uso la misma fórmula, serían 3 centímetros al cubo. Elevo al cubo el 3, que me da 3 por 3, 9, por 3, 27 centímetros cúbicos. Para que tengamos una idea de qué nos representa el volumen, fíjense que aquí nos dio 1 centímetro cúbico y aquí nos dio 27 centímetros cúbicos. Quiere decir que en este cubo caben 27 cubitos de 1 centímetro cúbico. Entonces, lo que nos representa el volumen es el espacio que ocupa un sólido en este caso. Entonces, esto es lo que corresponde al segundo corte del tercer lapso de matemática en primero. Fue un placer estar con ustedes. Feliz fin de año escolar.